Nunca imaginé que mi familia celebraría sin mí. Un desgarrador secreto salió a la luz. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. La risa, la música, los abrazos. Era un día festivo, una celebración entre luces y sonrisas que ahora se veían como sombras al recordar. Esa tarde, mientras todos se preparaban, escribía en mi diario, pensando en cómo me habría gustado ser parte de aquello. El aroma del pastel recién horneado me llegó a través de la ventana, pero nunca imaginé que sería una despedida. Mis padres, típicamente ocupados, se movían como autómatas. La mesa estaba decorada con todo lo que les gusta, pero había un vacío. ¿Por qué no me miraron cuando entré? Una sensación fría recorrió mi columna, como si el mundo entero me ignorara. Miré por la ventana, la tarde iluminada. Pero al girar, vi sus caras. Una mezcla de alegría forzada. Allí estaban mis hermanos, riendo y compartiendo secretos. Mi corazón latía de forma irregular. No era solo una fiesta. Había un secreto en el aire, uno que me hacía falta. Entonces ocurrió. Un susurro entre ellos me llegó. No se lo digas a ella. La frase me atravesó como un puñal. Mis manos temblaban, tenía que saber. ¿Qué no debían decirme? Fui hacia ellos, el suelo parecía temblar bajo mis pies. ¿Qué están ocultando? La risa se detuvo. Miradas inconvenientes, miradas fugaces. Las palabras se hicieron humo. Nadie se animaba a romper el silencio. Pero el dolor ya estaba aquí. Mi pecho se apretaba, mis ojos ardían. La distancia, la traición dolía más que cualquier golpe físico. Escuché a mi hermana murmurar y sonreír, pero sus ojos no reflejaban alegría. La intensidad del momento me atrapó. Es un secreto, no es lo que parece. La voz de mi hermano se quebró, y en ese instante, el reloj pareció detenerse. ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaban ocultando que era más importante que yo? El aire se tornó espeso, mi respiración se volvió irregular. Las luces parpadeaban como si también supieran lo que pasaba. El temor se asentó en el fondo de mi estómago. Finalmente me atreví a preguntar. Yo no soy parte de esto, ¿verdad? Sus expresiones eran todo un mar de confusión y tristeza. Ahí estaba yo, con el corazón en la mano, esperando que me lo dijeran. ¿Qué estaba sucediendo? Un susurro quebró el silencio. No es que no seas parte, es solo que antes de que pudiera terminar, un estruendo. Un golpe en la puerta. Todos se congelaron. Y ahí, en la penumbra, en la puerta, un rostro desconocido. Todo cambió. La risa se desvaneció y el aire se volvió denso. ¿Quién era y qué traía consigo? En ese momento, todo mi mundo colapsó. La fiesta no era lo único que celebraban, una verdad aterradora estaba a punto de revelar el oscuro secreto que mantenían. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una importante advertencia. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El rostro que se dibujó en el umbral era un completo extraño. Alto y desaliñado, había una tensión en sus ojos que podía cortar el aire. Sin pronunciar palabra, solo se quedó ahí, observando a mi familia una a una, como si cada mirada le confirmara un pensamiento inquietante. Mis hermanos intercambiaron miradas llenas de preocupación. Yo, paralizada en el espacio entre el dolor y la desconcertante presencia del visitante,
Sentí que el tiempo se detenía nuevamente. ¿Quién es él?, logré preguntar, mi voz un susurro quebradizo. Mis padres se miraron entre sí, y con cada segundo que pasaba, mi ansiedad crecía. Nadie parecía estar dispuesto a romper el silencio. En mi interior, una tormenta de emociones latía. La confusión se mezclaba con un creciente temor. Soy un amigo del pasado, finalmente dijo el extraño, mientras unió sus manos temblorosas frente a él. Sus palabras revelaron más preguntas que respuestas. Mis hermanos dieron un paso atrás, como si quisieran ocultarse de la revelación. Un cada vez más fuerte eco de inquietud reverberaba entre nosotros. ¿Qué conexión podía tener este hombre con nuestros secretos enterrados? No es lo que piensas, intentó tranquilizarlos mi madre, pero su voz temblaba, como si ella misma dudara de sus propias palabras. No deberías estar aquí, continuó, con la mirada fija en el extraño, no después de todo lo que pasó. La atmósfera se volvió aún más densa. Sin quererlo, presencié una lucha interna en su expresión, entre el miedo de enfrentar este momento y la necesidad de protegerme. De que precisamente debían protegerme, el extraño, captando la confusión y el temor, dio un paso al frente. Necesito hablar con ustedes. Él no puede seguir escondiéndose. La verdad necesita ser revelada. Su frase caló hondo, haciendo eco de una culpa que me atormentaba. Un gesto de desesperación cruzó el rostro de mi padre. La revelación del oscuro secreto ya no parecía evitarse. No. No pueden hacerlo, grité, el llanto comenzando a empañar mis ojos. Había pasado tanto tiempo sintiéndome excluida, y ahora, frente a esta inquietante figura, empecé a preguntarme si alguna vez había conocido verdaderamente a mi familia. ¿De qué secretos están hablando? Díganme la verdad. ¿Por qué me tuvieron al margen? Un lamento de mi hermana, quien lentamente se acercó al extraño, rompió el silencio. Él viene por el tema de mamá, murmuró, su voz temblando al comunicarlo. Era como si una bomba hubieran soltado en la habitación. Sentí que toda la oxigenación se me escapaba. No podía respirar. ¿Qué había hecho mi madre que justificara la llegada de un extraño en un día que tenía que ser de celebración? El extraño se inclinó hacia mí, sus ojos llenos de una tristeza profunda que resonaba en mi corazón. Tú tienes derecho a saber. Eres parte de esto, aunque ellos no lo hayan querido así. Sus palabras apenas alcanzaron a establecer una conexión, ya que un rayo de esperanza se mezclaba con el horror. Lo que había comenzado como una celebración se había transformado en una escena de un thriller emocional, pero esa esperanza no duró mucho. Al mirar a mi madre, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. No quería que tuvieras que enfrentar esto. No así. Y el nudo en mi garganta se aflojó, por fin comprendiendo que había algo más en juego, un dolor más allá de mi exclusión. De pronto, un teléfono sonó, interrumpiendo la tensa atmósfera. ¿Quién podría estar llamando en un momento así?, murmuró mi padre, tensando aún más la situación. Era un tono insistente, y ahí estaba yo, atrapada en el centro de un torbellino emocional. La curiosidad venció al miedo, así que, mientras todos se giraban hacia el celular, decidí que debía hacer algo. Contéstalo, parecían mis ojos suplicar. En cada silencio, me di cuenta de que otro secreto estaba a punto de ser revelado. Y esa revelación podría cambiarlo todo. El teléfono continuaba sonando, un eco en la habitación que se había vuelto completamente opresiva. La tensión era palpable. Mi padre, después de un momento de indecisión, finalmente tomó el teléfono en sus manos, y el silencio se instaló mientras todos esperábamos que pronuncie alguna palabra. Su rostro delataba una mezcla de inquietud y resignación, pero no podía adivinar qué podría cambiar en este momento. Hola, dijo, su voz tensa y grave. Sentí como la sala se envolvía en un aura de anticipación. Mi mirada se centró en el extraño, y su expresión se tornó aún más sombría,
como si temiera lo que estaba a punto de escucharse. «Es ella», escuché que decía mi padre. Las palabras parecieron caer como un peso en el aire. La sala se sintió aún más pequeña mientras todos nos apretujábamos alrededor del teléfono, como si nuestras almas buscaran la verdad en las ondas del aire. «¿Qué?», preguntó, y en su voz había un hilo de angustia creciente. La luz en sus ojos se extinguió un poco más con cada palabra intercambiada. El extraño dio un paso a un lado, como si las sombras de su pasado estuvieran buscando hacerse un hueco en el presente. Mientras mi padre seguía hablando, noté que ni mi madre ni mis hermanos se atrevían a respirar. Era como si estuviéramos todos a un lado del abismo y el eco de la conversación telefónica decidiera si caeríamos o no. «Dime que no es cierto. No puedes dejar que eso pase. ¿No hay otra opción?». A cada instante, su voz se tornaba más distante, como si estuviera hablando desde detrás de una pared de cristal. Finalmente, dejó escapar un suspiro, como un barco exhausto que regresara del mar. «Lo entiendo. Solo, cuídala. Por favor». Sin más explicaciones, colgó y se dio la vuelta, buscando los ojos de mi madre. Era el doctor. «Todo este tiempo, ha estado viviendo con esa verdad», pronunció, las palabras pesadas y desgarradoras. Mi corazón se detuvo un instante mientras buscaba sentido a sus palabras, cada sílaba como un rompimiento de lo que creía conocer. «¿Qué ha estado viviendo?», pregunté, sintiéndome más distante que nunca, como si una pared invisible se interpusiera entre mi familia y yo. Mi madre se secó las lágrimas, su rostro resuelto. «Tu hermana, tú, todas nosotros hemos vivido con la ilusión. No quería que te lastimaran más. Pero tu madre». Se interrumpió, tratando de encontrar el camino entre la verdad y su deseo de protegerme. «¿Qué sobre mi madre?». La desesperación comenzó a llenar mis pulmones, haciendo que cada palabra fuera un esfuerzo. El extraño, quien había permanecido en la esquina, habló de nuevo. «Ella tuvo que hacer una elección muy difícil. Las cosas no son lo que parecen, y ese llamado sugiere que la revelación que tanto tememos se acerca». Las palabras de aquel hombre resonaban formando un eco de revelaciones inesperadas. La confusión se había transformado en terror, y de repente me encontré deseando haberme quedado en el rincón de mi habitación, lejos de esta tormenta que tenía como telón mi propia vida. Entonces, escuché a mi hermana alzar la voz. «No. Esto es una locura. Hay que parar con esto». Murmullos nerviosos comenzaron a llenar la habitación, acompañados de las emociones a flor de piel. Mi madre intentó hablar con ella, pero las palabras fluyeron y la discusión se tornó en un torbellino de acusaciones y llanto sin rumbo. El extraño, al ver que la tensión escaleraba, decidió cambiar el enfoque, levantando las manos. «Si hay algo que no saben sobre ella, está a punto de salir a la luz. Pero no puede hacerlo sin ustedes. Necesitarán unirse, más que nunca». Con esas palabras, el tiempo pareció detenerse una vez más, llevándome a la orilla del abismo de una nueva verdad. Ya no solo era un misterio desgarrador en el día que debería ser especial. Era un llamado a la unión, a descubrir los retorcidos senderos de una historia que había permanecido oculta. Y mientras las voces empezaban a calmarse, despertando un sentimiento de unidad entre la confusión y el dolor, supe que el siguiente capítulo de nuestra vida estaba a solo un susurro de distancia. Entonces, el teléfono sonó de nuevo, una vez más interrumpiendo el aire emplazado. Cada corazón presente se detuvo, temiendo que lo que estaba a punto de desvelarse pudiera ser aún más devastador. ¿Qué sería lo que el mundo había estado escondiendo? El sonido del teléfono resonó como un tambor en mis oídos y la tensión se disparó nuevamente. Mi corazón latía con fuerza, temeroso de lo que el destino pudiera traer. Con un movimiento casi involuntario, me acerqué otra vez al aparato, esperando una secuela apremiante, un torrente de palabras que desbordarían el vaso que ya estaba a punto de romperse. Mi padre, visiblemente desconcertado, movió la cabeza,
como si internamente estuviera discutiendo si debía volver a tomar la llamada, pero era mi madre quien finalmente se acercó, con sus manos temblando ligeramente. Tal vez deberíamos, comenzó a decir, pero las voces de mis hermanos retumbaron con fuerza. Es el momento de hablar, no de huir, gritó mi hermana, sus ojos chispeantes de indignación e incertidumbre. ¿Por qué tenemos que escuchar a alguien más? ¿Qué saben ellos que no podamos resolver aquí, entre nosotros? La pregunta quedó suspendida en la atmósfera cargada, cada uno de nosotros lidiando con el caos de nuestras emociones. Me sentía atrapado en una espiral que se volvía cada vez más difícil de sostener. El extraño observaba, mudo, con una expresión que parecía entre la tristeza y la comprensión. Quería abrazarlo, decirle que su dolor no me era ajeno, pero el odio y la confusión a menudo se disfrazan de fortaleza. En ese instante, la voz al otro lado del teléfono se escuchó de nuevo, grabada en nuestros atentos corazones. Por favor, escúchenme. Es vital que recuerden que la verdad, aunque hiriente, es el primer paso hacia la sanación, decía la persona con un tono casi suplicante. No pueden seguir viviendo en la oscuridad. Es necesario que enfrenten lo que viene juntos. Sus palabras eran un arrollador eco de los sentimientos que ya nos invadían, obligándonos a confrontar realidades incómodas. ¿Qué se supone que significa eso?, pregunté con voz entrecortada, sintiéndome abrumado. ¿Qué más hay de lo que ya sabemos? ¿Qué más puede doler? La habitación se sumió en un silencio denso, y las lágrimas de mi madre finalmente encontraron su camino, asomando en sus mejillas en un flujo incesante. La verdad nos duele, hijo, sí. Pero la vida a menudo nos pone a prueba de maneras imposibles de comprender. Esto no puede ser la realidad, contestó mi hermana entre sollozos. ¿Cómo podemos creer en lo que se nos dice? No podemos permitir que eso nos destruya. La voz de ella temblaba con una mezcla de rabia y tristeza, una lucha interna que todos compartíamos. El extraño bajó la mirada, finalmente dando un paso adelante. Si tienen miedo, es natural. Yo también lo tengo. Pero es en los momentos de mayor oscuridad donde se forjan las conexiones más poderosas. Recuerden por qué están juntos aquí, en este mismo espacio. Su voz fue un claro resplandor en medio de la tormenta emocional, llamándonos a reconstruir lo que parecía irremediablemente quebrado. Con un profundo suspiro, me volví hacia ellos. Lo que sea que esté en juego, lo enfrentaremos juntos. No se trata solo de nuestra madre, sino de nosotros, de quienes somos como familia. A medida que mis palabras calaban, vi chispas de reconexión entre mis hermanos, como un rayo de luz atravesando una densa nube. Pero antes de que pudiéramos asir esa esperanza, el teléfono sonó una vez más, esta vez, mi padre, con una resolución que se me hizo extraña en su voz, extendió la mano y respondió. Sí. Su tono ya no era temeroso, sino como si se preparara para enfrentarse a una verdad que había estado evadiendo. Dígame. La voz del otro lado no era la que esperábamos, era fría, vacía, como una sombra que se cernía sobre nosotros. La risa de una mujer resonó, temblorosa, entre los ecos de su discurso, pero no se parecía a la que tanto amábamos. ¿Su madre? El perseguidor del secreto que tanto temíamos había vuelto a llamar, y con su llegada aún más revelaciones amenazaban con arrastrarnos al abismo de la inquietante verdad. La sala, que había empezado a unirse, se volvió a romper entre murmullos y miradas desbordantes de miedo. No, no puede ser, le escuché murmurar a mí. Madre. Comencé a creer que todo lo que había anhelado proteger y amar se desvanecería nuevamente si esta intrusión se hacía más real. Era como si las sombras que tanto habíamos colocado lejos ahora estuvieran acechando, listas para finalmente desatarse. Un eco incontrolable llenó la habitación, donde cada uno de nosotros pudo sentir como la tierra se deslizaba bajo nuestros pies, mientras la voz continuaba al otro lado. Había carencias que se negarían por siempre, incluso si cada uno de nosotros se empeñara en permanecer juntos.
La revelación de la verdad parecía inevitable. ¿Qué trae ahora?, pregunté en voz baja, casi como un rezo en la confusión del momento. Esa verdad que tanto temen no es lo que creen, dijo la voz, dejando entrever que el viaje, lejos de haber terminado, apenas estaba comenzando. No podía concentrarme en las palabras que seguían fluyendo del otro lado del teléfono. Era como si cada sonido se filtrara por un colador, dejando solo granos de desesperanza y angustia. La voz continuaba su discurso, pero mis hermanos y yo estábamos atrapados en un remolino de emociones. La mirada de mi madre era como un espejo roto, reflejando desolación y una tristeza que parecía engullir la habitación entera. Siempre creímos que éramos fuertes, que podíamos sobrellevar cualquier peso, pero, ¿qué nos queda si las bases de nuestra familia son una ilusión?, murmuré, sintiendo que la desesperanza se apoderaba de mí. En una esquina, mi hermana se secaba las lágrimas de los ojos con furia, como si cada gota fuera un acto de rebeldía. No lo permitiremos, exclamó, levantando la cabeza con una decisión que parecía casi febril. Podemos luchar contra lo que sea, pero no vamos a dejar que esto nos rompa. Su voz resonaba con una voluntad que no sabía de dónde provenía, pero que me llenó de un fragor nuevo. El extraño, que se había quedado silencioso, comenzó a mirar a cada uno de nosotros, como si intentara encontrar en nuestras caras la fuerza que parecía fluir de su ser. Tu familia ha llevado un peso mayor del que imaginan, dijo, su voz suave, casi como una caricia. Las verdades no siempre duelen porque son mentiras, a veces, es el amor que no supieron expresar. ¿Amor?, preguntó mi madre, casi incrédula, ahogando una risa amarga. ¿Y qué amor hay en todos estos secretos? ¿Qué amor se encuentra en cada silencio que se ha convertido en un abismo entre nosotros? Él suspiró, comprendiendo la herida que sus palabras habían abierto. El amor es también reconocer cuando fallan, cuando no se comunican, necesitamos hacer esto, juntos. La verdad no se va a disolver porque evitemos el conflicto. Deben elegir si luchan de verdad y enfrentan su dolor. Sus palabras nos atravesaron, un dardo envenenado porque, de alguna manera, tenían razón. ¿Pero esa verdad era realmente el camino a seguir? La voz en el teléfono empezó a metamorfosearse en algo más que un simple eco lejano. A través de sus palabras, escuché el timbre de una historia que nos conectaba a todos, incluso a las sombras que manteníamos a raya. Algunas exclamaciones comenzaron a surgir, murmuraciones de hermandad y apoyo, un intento de cohesión que se sentía frágil. Si hay algo más, no me lo oculten, dijo mi madre, su voz llena de una emoción que hacía tiempo no mostraba. Lo enfrentaré. Esa declaración desató un torrente de palabras que había estado reprimido. Mis hermanos empezaron a hablar al mismo tiempo, algunos con angustia, otros con rabia, otros simplemente temerosos de lo que esto significaría. Siempre hemos estado ocultando cosas, mamá, dijo mi hermana, todo este tiempo hemos estado hablando de verdades que nunca han sido nuestras. Y ahora, eso está causando que todo lo que creíamos se desmorone. La conexión se sentía cada vez más frágil, como un hilo desgastado a punto de romperse. Influenciado por este electrizante momento, levanté la mano. Es el momento de que hables, mamá. Si aún hay algo, no lo guardes más. La incertidumbre puede ser más devastadora que cualquier verdad que estés ocultando. Ella soltó un profundo suspiro, su mirada fija en el suelo, como si buscara consuelo entre las baldosas. Fue entonces que la voz del teléfono nuevamente cortó el aire. Su madre debe saberlo. Es el único camino hacia la luz. Hay razones por las que los secretos han permanecido ocultos, pero es momento de confrontar al pasado. La atmósfera se volvió densa, como si un peso adicional se hubiera agregado a nuestras espaldas. Un secreto aún mayor, uno que podría cambiarlo todo, empezaba a hacerse palpable. Pero, un instante mágico se creó entre nosotros cuando miramos a nuestro lado y empezamos a unirnos en un abrazo colectivo, buscando refugio en la calidez del apoyo mutuo. De pronto,
El teléfono emitió un agudo sonido de estática, y la voz se cortó abruptamente. ¿Qué? Pregunté, mientras mi corazón se aceleraba. La incertidumbre era tangible, como el giro inesperado de un camino que no habíamos anticipado. ¿Por qué se había interrumpido? El extraño observó la escena con una mezcla de pesar y esperanza, y alzó la voz: no tengan miedo. Caminemos juntos, incluso en la incertidumbre. Con esa declaración, nos sentí unidos, pero el eco de su mensaje resonaba dentro de mí. Si realmente deseábamos conseguir respuestas, tendríamos que enfrentarlo ahora. La vida era un ciclo y no estábamos solos, aunque las sombras intentaran comunicarse. Al fondo, una puerta se entreabrió. Antes de que pudiera comprender, vi a alguien entrar a la habitación, un rostro conocido pero que no esperábamos ver. Disculpen, llegué tan rápido como pude, dijo la nueva llegada, irradiando una energía inquietante. No puedo dejar que esto continúe en pie. Y así, ante nosotros, la revelación aterradora de que el verdadero secreto apenas comenzaba a salir del fondo, se convirtió en nuestro nuevo desafío. La habitación pareció congelarse en el instante en que aquellos ojos, tan familiares y a la vez tan extraños, se posaron sobre nosotros. Era Elena, nuestra prima, alguien cuya presencia siempre había sido sinónimo de risas y complicidad en las celebraciones familiares. Sin embargo, ahora, su expresión cargaba el peso de un conocimiento que nos era desconocido. «Elena, ¿qué haces aquí?», pregunté, mi voz rebosante de confusión. Mis hermanos intercambiaron miradas desconcertadas, aún temerosos de saborear la atmósfera cargada de incierto dolor. «No hay tiempo para explicaciones largas», respondió, su voz temblando con una mezcla de determinación y angustia. «He estado sospechando que hay cosas que no nos han contado». No quería interrumpir, pero hay algo que deben saber antes de que todo esto se convierta en un desastre total. La sensación de incomprensión se transformó en un estruendo dentro de mí. «¿De qué hablas?», preguntó mi hermana, sus ojos resplandeciendo con furia. «¿Qué es eso que necesitas contarnos?». Elena inhaló profundamente y, a pesar de su firmeza, podía percibir el hilo de vulnerabilidad que la recorría. «Lo he sabido desde hace mucho tiempo, pero no quise ser yo quien lo dijera. Las familias son complicadas y esta no es la excepción. Es sobre tu padre». Mi corazón se detuvo. La mención de mi padre, quien siempre había sido un pilar en nuestras vidas, destruyó cualquier resquicio de certeza que aún nos mantenía juntos. ¿Qué tiene que ver papá con esto?, balbuceé, el miedo haciéndose eco en cada palabra. «Él no es quien crees que es», dijo, cada palabra apareciendo como un ladrillo que caía, construyendo un abismo entre nosotros. «Hay secretos que se han mantenido ocultos durante años. No solo sobre su pasado, sino también sobre su relación con la familia y lo que ocurrió antes de que tú nacieras». El extraño, que había permanecido en silencio, se giró hacia Elena, sus ojos profundos explorando la confusión de nuestra prima. «Hablar de esto no será fácil, pero es necesario. A veces, descubrir quiénes somos realmente puede ser el primer paso para sanar». Un profundo silencio llenó el aire mientras cada uno de nosotros intentaba asimilar lo que se estaba desmoronando a nuestro alrededor. Mi madre, que había perdido su color, se acercó un poco más, como si yo no fuera el único que sintiera la necesidad de conectar con esta parte oculta de nuestra vida. «Elena, ¿de verdad estás segura de lo que estás diciendo? ¿Cómo puedes saberlo? Mis padres fueron amigos cercanos de ustedes y siempre escuché cosas, murmullos y secretos entre susurros», comenzó a relatar, su voz bajando casi a un murmullo. «Papá decía que la familia es todo y que deberíamos protegernos entre nosotros, sin importar el costo. Pero a veces, proteger significa abrir las viejas heridas, dejar que salga el pus para curar». Mis hermanos y yo nos centramos en sus palabras, sintiendo la gravedad de cada una de ellas. En nuestros corazones había un rayo de esperanzadora tristeza, la posibilidad de deshacer el nudo se hacía cada vez más real.
pero también había miedo. ¿Qué pasaría con nosotros si el hilo que mantenía unida a nuestra familia resultaba ser una trampa en vez de un cable de acero? ¿Qué sucedió?, pregunté, incapaz de evadir la pregunta que se deslizaba por mis labios. ¿Qué fue lo que te contaron? A veces, la verdad es demasiado pesada para llevarla solo en el corazón. Elena empezó, y al ver la bruma de nuestras miradas, se detuvo. Pero yo también me siento atrapada. Quiero ayudarles, no dejemos que los secretos destruyan lo que queda en nosotros. Inspiré hondo, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. La oscuridad que parecía amenazar nuestra familia ahora relucía con un nuevo matiz, el deseo de descubrir, de buscar respuestas y, quizás, de recuperar un amor genuino en medio del caos. El sonido de un teléfono móvil vibrando rompió el silencio tenso. Era un mensaje. Me incliné hacia el dispositivo que yacía olvidado en mi bolsillo y lo saqué. Una alerta llegó con la notificación. El médico de la planta está llamando para hablar sobre la condición de su padre. El aire se volvió denso una vez más, como si ya no tuviera sentido ocultar lo que sentíamos. Esta noche era solo el principio, y aunque el camino parecía oscuro y sombra, sabíamos que era nuestra oportunidad para enfrentarlo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí el impulso de actuar, un poder latente que nos conectaba y que desafiaba el temor a avanzar. Vamos a escucharlo, todos juntos. Vamos a descubrir la verdad, musité, y mis hermanos asintieron deliberadamente, como si nuestra unión hubiera sido fortalecida nuevamente, y mientras el mundo continuaba girando, atrapados en una espiral que amenazaba con devorarnos, decidimos que, al menos en este momento, la esperanza brillaría entre las sombras. Esperaba que no fuera demasiado tarde. El sonido de mis latidos se intensificó en mis oídos mientras salíamos de la habitación que había albergado aquellos secretos ocultos durante tanto tiempo. Caminamos juntos, un estirado hilo de sangre entrelazada que nos guiaba hacia lo desconocido y, aunque el miedo nos visitaba, también lo hacía una chispa de valentía. El pasillo del hospital era frío y clínico, pero en nuestra mente, una tormenta se gestaba. Mi madre, con un semblante que cada vez parecía más cansado, apretó nuestro grupo de manos como un recordatorio de que, aunque los secretos logran desgastarte, el amor de familia puede ser el antídoto. Cuando llegamos a la puerta del consultorio del médico, el tiempo pareció detenerse. El letrero en la puerta, con el nombre del doctor y su especialidad, reflejaba la fragilidad de la situación. ¿Estás lista?, le pregunté a mi madre, incapaz de encontrar la voz de la certeza en medio de tantas preguntas. Siempre estaría lista si se trata de tu padre, contestó, su voz suave pero decidida. Aún así, una sombra de preocupación cruzó su rostro. No habían pasado más de unos segundos desde que golpeé la puerta, justo para compartir la angustia del momento, cuando el doctor apareció. Hola, estimados, introdujo el médico, su voz segura y profesional, pero en su mirada había una compasión que no podía esconderse. Lamento que hayan tenido que esperar. Hay asuntos que necesitamos discutir sobre la condición de su padre. Puede que algunos de los temas sean delicados. Antes de que pudiera proseguir, la incomodidad se apoderó de la habitación. La angustia emergía entre nosotros a medida que palpitaban las respuestas que no deseábamos aceptar. Está bien, intervino mi hermana, sus ojos tan brillantes como el cristal que podría romperse en cualquier momento. Les ruego que tomen asiento, sugirió el médico, invitándonos a dar un paso más hacia la revelación que todos temíamos. Intrigados y aterrorizados, nos acomodamos, cada uno de nosotros atrapados en nuestros pensamientos. Su padre ha tenido un episodio preocupante, empezó, el tono de su voz indicándonos con claridad que el hombre que amábamos estaba enfrentando su propia batalla. Resultados de análisis indican que ha habido un retroceso en su salud. Necesitamos actuar con rapidez, y eso es parte de lo que tengo que compartir con ustedes. Me sentí desbordado por la marea de emociones. Por un lado, el miedo por su bienestar, y por el otro,
El secreto al que Elena había aludido con tanto temor. ¿Acaso esto era un castigo por abrir la caja de Pandora de nuestra historia familiar? Él necesita nuestra ayuda, pero ¿cómo podemos hacerlo si no sabemos toda la verdad?, murmuré mientras exploraba la complejidad de la situación. El médico nos observó, tratando de captar la profundidad de nuestro dilema. Entiendo que esto es abrumador. A veces, enfrentar la verdad puede ayudar a cerrar heridas y, en el proceso, sanar. Nuevamente sentí el peso de las palabras de Elena reverberar. Deberíamos protegernos unos a otros. La confusión y la compasión competían dentro de mí, haciéndome recordar cómo mi padre había sido siempre el héroe de nuestras historias, el que nunca se derrumbaba. Doctor, ¿qué es lo que necesita saber sobre su salud?, preguntó mi madre, su voz decidida aunque repleta de inquietud. Debemos discutir la posibilidad de opciones. Necesitamos su consentimiento para proceder con el tratamiento que puede ayudar, pero es vital que también aborden otros aspectos que quizás se les haya ocultado, respondió el médico, sus ojos entrecerrados por la intensidad del momento. Los secretos que refería Elena son parte de la historia que, aunque dura, podría ser esencial para saber cómo proceder. Lo que nos falta saber, grité por dentro, la impotencia convirtiéndose en un rayo de energía que surgía desde mi pecho. La idea de que papá tenía un secreto que ataba su salud con lo que lejos de nosotros tenía un impacto mucho más profundo del que nunca habíamos imaginado. Vayamos un paso a la vez, suplicó mi hermana, su abrazo. Apretado sobre mis hombros, como un ancla en este mar de incertidumbre. Tal vez sea ese el camino, necesitamos una verdad, con todas las heridas. Justo cuando el médico iba a explicar qué pasos tomar, el timbre del teléfono en su bolsillo sonó, cortando la conversación con un grito de alerta. Todas nuestras miradas se centraron en él, con el mismo gesto de preocupación en sus ojos. ¿Qué significa esto?, se murmulló silenciosamente entre nosotros, mientras cada uno intentaba descifrar los próximos latidos de nuestro ya tambaleante destino. El médico se apartó brevemente, pero yo sabía que el momento que venía estaba lleno de diferentes matices del dolor. La espera se convirtió en un abismo de incertidumbre, y no pude evitar preguntarme si el oscuro secreto que mantenía a mi padre en pecado sería revelado justo en el instante que más necesitábamos de su fortaleza. El silencio se volvió hensa, y el omejito espeso en el aire creció, transformándose en una pregunta inabarcable. Si lo que viniera iba a ser una carga sujeta de verdad o un nuevo golpe que cada uno de nosotros tendría que enfrentar. La frágil red de nuestra familia se tambaleaba. El amor se enfrentaba a la verdad y las sombras. Y mientras la conversación se detuvo brevemente, sentí el fuerte nudo en mi pecho. Este no podía ser el desenlace, solo el preludio. Solo esperaba que, de alguna manera, en toda esta vorágine familiar, encontráramos la luz para seguir adelante. El médico regresó con el rostro visiblemente pálido, el tono de su voz marcando un cambio abrupto en la atmósfera. Lamento interrumpir la conversación, pero hemos recibido un informe urgente desde el laboratorio, dijo con seriedad. Hay un análisis adicional que requiere su atención, me temo que esto complica la situación. Mis hermanos y yo intercambiamos miradas llenas de confusión y temor. Un pequeño instante fue todo lo que necesitó nuestra esperanza para caer como un castillo de cartas. La idea de que la salud de nuestro padre pudiera estar en mayor riesgo ya era difícil de sobrellevar, pero este nuevo giro parecía desvanecer lo poco que quedaba de nuestro valor. ¿Qué significa eso?, preguntó Elena, su voz temblorosa como un hilo de voz que luchaba por mantenerse firme. La conexión entre nosotros parecía por momentos volverse aún más frágil. Significa que el tratamiento debe ser más agresivo. También que puede haber sido ocultado algo que necesitamos conocer de inmediato. Es vital que su padre sea honesto con ustedes sobre su estado, explicó el médico, y aunque sus palabras eran amables, podían percibirse corriendo como astillas en un ambiente tenso. Él no se ha mostrado reacio a contarnos lo que ha vivido, intervine, sintiendo una mezcla de preocupación y furia.
No puedo creer que haya algo más. ¿Qué puede ser tan grave que no lo hayamos sabido? Lo que quiero decirles es que siempre es mejor, en estos casos, que la familia esté al tanto de todo. La verdad es poderosa, incluso si duele, añadió el doctor, el inevitable eco de sus palabras resonando en mi cabeza, como un susurro que decidía lo que podría venir. ¿Crees que nos ha engañado todo este tiempo?, preguntó mi madre, su voz ahora quebrándose, mientras el brillo en sus ojos parecía apagarse. Cada palabra, cada interjección, parecía un ladrillo más en nuestras espaldas. La realidad se volvía opresiva, y me sentí demasiado pequeño para sostener todo el peso de lo que estaba en juego. El médico, justo antes de salir, nos miró y añadió: estaré en mi oficina. En cuanto decidan cómo proceder, no duden en buscarme. Su puerta se cerró tras de sí, dejándonos atrapados en el vórtice de angustia. Quizás deberíamos hablar con papá. Ellos tienen que saber que estamos aquí, listos para ayudar, sugerí a mis hermanos, luchando por mantener el control de la situación. A medida que lanza esas palabras, el miedo emergía como un monstruo en la oscuridad, buscando devorar los restos de nuestra fortaleza. Sabes que podría ser un tema delicado, replicó Elena, sus ojos profundamente preocupados. No estoy segura de si él se abrirá, especialmente con lo que esté pasando. Después de todo, hemos sido un poco complacientes en dejarlos con sus propias preocupaciones. El aire en la habitación se volvió demasiado pesado, como si cada uno de nosotros estuviera cargando un sinfín de pensamientos no comunicados. La intimidad familiar, esa cualidad que había mantenido unida nuestra red, parecía estallar en un momento de verdadero quiebre. Vamos, exclamé, segura de que esta era la única salida posible. No podemos permitir que este secreto siga dándole vueltas a nuestras vidas. No podemos dejarnos dominar por el miedo. Mis palabras, aunque firmes, temblaban con la duda. Decidimos ir a la habitación de mi padre, pero cada paso hacia allí se sentía más largo, cada respiración más pesada. Al llegar, golpeé suavemente la puerta, dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario. La esperanza y el miedo se encontraban en un dilema interno ferviente. «Papá, ¿puedes hablarnos?». La voz que me salió no era más que un susurro, un eco de la incertidumbre que invadía nuestras almas. Silencio. Un silencio abrumador resonó en la habitación, como si el tiempo mismo se detuviera. Finalmente, escuchamos su voz al responder: «Adelante». Al abrir la puerta, el corazón me latía desbocado, viendo a mi padre en su cama, la expresión de su rostro casi impotente, como un guerrero cansado después de tantas batallas. En su mirada había reconocimiento, una leve chispa de amor que parecía revivir todo lo que alguna vez sentimos. «¿Cómo estás, papá?», pregunté, intentando ocultar la convulsión de mis emociones. Cada palabra era un pequeño paso decidido hacia el abismo de la verdad. «Mejor de lo que crees, pero deben escucharme», dijo, su voz temblando un poco. En ese instante, supe que pronto nos enfrentaríamos a la tormenta. La revelación estaba cerca, y mientras observaba el brillo del sudor en su frente, comprendí que cada uno de nosotros cargaba un secreto que deberíamos liberar, pero a la vez temía porque sabía que la verdad, al desatarse, podría destruir la paz que aún nos unía. «¿Estás listo para contarnos lo que has estado guardando?», le pregunté, aunque mi corazón temía la respuesta. La tensión se volvió casi palpable mientras esperaba su respuesta, sabiendo que de un momento a otro nuestros mundos cambiarían. Él respiró profundo y, en un giro inesperado, dijo: «Hay algo que no les he contado, algo que afecta todo lo que han vivido, y les rogaría con toda mi alma que se preparen para aceptar lo que viene». De pronto, mientras el impacto de sus palabras comenzaba a asentarse en nuestro interior, el sonido de un teléfono sonó, rompiendo el aire lleno de anticipación. Era el médico, pero aquella llamada, con su insistente timbre, parecía uno más de los muchos ecos lejanos de nuestra historia familiar que aún no habíamos desentrañado. Una sombra se proyectaba en la habitación, y aunque danzábamos al borde del abismo, tocando el acero de las verdades ocultas,
Sentí que la revelación que se avecinaba podría ser nuestra salvación o nuestra condena. La red familiar ya no bastaba como refugio y nos invadía la inquietante certeza. No todo secreto lleva consigo el poder de sanar. La tensión en la habitación creció cuando el tono insistente del teléfono resonó, casi como si la señal de auxilio llevada en un cable transatlántico intentara romper el silencio. Con cada timbre, el aire se volvía más espeso, cargado de una sensación de desesperación inminente. ¿Debo responder?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro, la confusión marcando su rostro. El miedo se dibujó en sus ojos, contrastando con la esperanza que una vez nos unió. No. No ahora, dijo mi padre, los músculos de su mandíbula tensándose mientras el sonido del teléfono continuaba su melodía inquietante. Primero tengo que hablar con ustedes. Es necesario. Su determinación me dio el impulso que necesitaba. Sin embargo, no pude evitar que la inquietud se agolpara en mi pecho. Algo en sus palabras, el temblor en su voz me hacía preguntarme cuántas verdades podía haber ocultado para protegernos. Y si el médico estaba en lo correcto, tal vez esos secretos habían crecido al compás de su enfermedad. ¿De qué se trata, papá?, insistí con suavidad, queriendo que se abriera, mientras el teléfono seguía sonando de fondo, como un recordatorio de que el tiempo no se detendría. Es sobre lo que me diagnosticaron, empezó, la expresión de su rostro transformándose al abrirse levemente. No solo es la enfermedad que mencionaron, hay más algo crónico, que no les he contado porque no quería asustarlos. Carlos frunció el ceño, cruzando los brazos sobre su pecho mientras Elena parecía más pálida que nunca. La tensión se dibujaba en el aire, como si todos estuviéramos listos para ser arrastrados por un torrente. Me dijeron que me queda poco tiempo. Que el tratamiento que he seguido es solo paliativo. No hay cura. Su voz se quebró al soltar esas palabras, y el silencio que siguió fue abrumador. Me sentí atrapada entre un deseo de confortar y el dolor que crecía en medio de la revelación. Una imagen de él, fuerte y protector, se revolvió en mi mente. La idea de perderlo era demasiado. Me vi obligada a respirar profundamente, mientras una corriente de lágrimas se acumulaba en mis ojos. ¿Por qué no nos lo dijiste antes?, fue la pregunta que brotó de mi boca antes de poder contenerla, el dolor atravesando mi voz. Nosotros hubiéramos estado mejor preparados. ¿Por qué lo llevaste solo? Porque esperaba que pudiera cambiar. Porque no quería que vivieran con esa carga, respondió, su voz llena de dolor y arrepentimiento. Les prometí que protegería su felicidad, y no sabía cómo enfrentar esto junto a ustedes. Esa decisión fue mía. Ese momento, cargado de culpa y emociones no expresadas, quebró algo dentro de mí. Podría ser que al buscar protegernos, él había creado un abismo aún más profundo entre nosotros. La frustración se mezclaba con un ferviente deseo de entenderlo. Papá, interrumpió Elena, sus ojos reflejando el dolor que sentíamos todos. Nunca estuviste solo. Siempre hemos querido estar contigo, incluso en la tristeza. Eres nuestro padre. Eso no cambia. El teléfono sonó una vez más, esta vez insistentemente, como si supiera que las palabras estaban fluyendo y necesitaba recordarnos la urgencia de lo que vendría. Pero ahora, me sentía más enfocada en lo que teníamos por delante que en lo que estaba delante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora?, pregunté, ya no solo buscando respuestas, sino esforzándome por transformar la congoja en acción. Necesitamos un plan. Si la verdad es lo que temas, debemos enfrentarla juntos. Los ojos de mi padre brillaron con un tenue destello de reconocimiento y amor. Siempre quiero que enfrenten la vida. No quiero que se sientan culpables por lo que no pueden cambiar. Lo importante es vivir y apoyarnos unos a otros. ¿Pueden hacerlo? Asentí, la determinación casi abrumadora subiendo como un torrente en mi interior. Sí, lo haremos, papá. No importa lo que venga, estaremos juntos.
Pero debemos hablar sobre esto, sobre los próximos pasos, sobre cómo luchar contra todo esto. La conversación se desplazó entonces a los detalles, planificando cómo abordaríamos su salud, entendiendo cada tratamiento y cada decisión que tendríamos que tomar. Sin embargo, incluso mientras hablábamos, podía sentir que había más por descubrir, secretamente expectante a lo que el médico nos diría la próxima vez que nos viéramos. Finalmente, cuando llegamos al núcleo de la conversación, el murmullo del teléfono se detuvo abruptamente. Justo entonces, el panorama del día cambió. Un golpe en la puerta irrumpió en nuestras palabras, seguido de un tono familiar y urgente. El médico volvió a ingresar, su rostro aún empañado por la tensión. Lo siento por la interrupción, pero hay algo más que necesitan saber, y en ese instante me di cuenta de que lo que seguía podría dar un giro inesperado a nuestro desenlace. Es sobre el análisis adicional, siguió, y en ese momento, las visiones de nuestra fortaleza se enfrentaron a un nuevo desafío, y su expresión, llena de urgencia, nos invitó a preparar nuestros corazones, listos para escuchar el nuevo capítulo de nuestra vida. La vida familiar nunca volvería a ser la misma. Cuando finalmente cruzamos el umbral hacia la habitación de mi padre, una densidad palpable se abría paso entre nosotros, como si la verdad estuviera esperando en penumbras, lista para desbordarse. Sus ojos, cansados y profundos, se posaron sobre cada uno de nosotros. En ese acto simple y aparentemente vacío había un torrente de historias no contadas. Elena, Carlos, mi amor, dijo, intentando sonreír a pesar de la gravedad de la situación. Sé que este momento es muy difícil. Su voz, normalmente firme y segura, se vio ahogada por la carga de sus palabras. Estoy aquí para ser honesto con ustedes. El aire en la habitación parecía helarse. La conexión emocional, ese hilo que siempre había unido nuestras almas, se tensó de una manera que temí que fuera a romperse. La verdad era un monstruo esperando ser nombrado. Papá, me atreví a murmurar, ¿qué es lo que has estado ocultando? Necesitamos saberlo. Queremos apoyarte. Mi voz temblaba más de lo que deseaba, pero comprendía que no podía dejar que el miedo bloquease la comunicación. Él inhaló hondo, como si cada respiración fuera un esfuerzo que Lassell. Durante años, he vivido con el miedo de que esta enfermedad me robara no solo a mí, sino a ustedes. Pero el secreto que he ocultado es más delgado que la vida misma. Hay algo en mi pasado que nunca he compartido. Hay una única razón por la que este peso ha estado en mis hombros. No podía arrastrarlos a esta carga. La amargura en sus palabras me atravesó como un rayo. Mis hermanos y yo intercambiamos miradas de desesperación. Sabíamos que lo que se avecinaba podría cambiarlo todo. Necesito que entiendan que no es solo una cuestión de mi enfermedad, continuó, su voz finalmente temblando. Soy un hombre que ha escondido su pasado. Hay decisiones que tomé antes de que nacieran y que forjaron nuestra historia familiar. Me siento culpable por no haber sido fuerte y por haber creído que podría protegerlos de mis errores. El silencio se volvió abrumador. ¿Qué hiciste?, insistí, sintiendo que el dolor de mis palabras retumbaba en la esencia de la sala. ¿Cómo es eso que puede involucrarnos ahora? Sin poder sostenerlo más, mi padre dejó caer la mirada, su rostro se tornó sombrío. Antes de conocer a su madre, perdí a alguien que amaba profundamente. La decisión que tomé esa tarde fue dejar esa vida atrás. Creía que así podría comenzar de nuevo. Lo que nunca imaginé es que ese pasado volvería para atormentarme. ¿Qué pasó? La voz de mi hermana se quebró. ¿A quién perdiste? Mi primer amor, ella se fue de este mundo, confesó, su mirada ahora fija en el suelo. No pude salvarla. Y cuando llegué a su madre, esta nueva vida llegó con promesas que nunca se cumplieron. Me convertí en un hombre que temía que su pasado volviera y lo reclamara todo, incluso a ustedes. La dificultad de esas revelaciones comenzó a retumbar dentro de mí.
Lo que una vez consideré un refugio se estaba desmoronando. ¿Y ahora qué?, le pregunté, sintiendo el nudo en mi pecho apretarse. ¿Qué significa esto? Solo quiero que comprendan que no hay secretos entre nosotros que no puedan ser sanados, dijo, sus ojos anegados. Lo que está por venir es un camino desafiante y siento que estoy a punto de dejarles un legado de miedo, en lugar de amor. Al enfrentar la enfermedad, también es momento de enfrentar lo que hubo entre nosotros. Las palabras salieron a borbotones como si cada vez que hablábamos, mucho de lo que había quedado callado no solo buscara la luz, sino también el perdón. Era un momento de ruptura, pero también de esperanza. Papá, dije, tomando su mano, lo que necesitas saber es que estamos aquí. No importa el peso del pasado, este es nuestro momento de unirnos. Puedo sentir que hemos sido construidos para enfrentar esto juntos. Carlos asintió, su voz recuperando fuerza. Lo que la vida nos presente, lo haremos en unión. Esa es la única forma de manejarlo. Elena, limpiándose las lágrimas, finalmente se unió a nosotros. La familia no se mide por los errores, sino por los lazos que elegimos. Crear en medio de la tormenta. Permítenos ser tu fuerza. Cuando dejé escapar esas palabras finales, una presión inexplicable se aligeró en el ambiente. La luz comenzó a surgir entre la tormenta de emociones. Su rostro, en lugar de estar atrapado en la desesperanza, mostró una mezcla de alivio y aprecio. Quizás no sea tan tarde, susurró, y en ese momento releí su vida en su mirada. La verdad, aunque desgarradora, había comenzado a restaurar la conexión que tanto habíamos añorado pero que siempre había quedado al margen. En ese instante, entendí que, aunque el camino se tornaría difícil, habíamos comenzado a forjar un nuevo capítulo. La realidad nunca es un peso, sino un escalón hacia la libertad. Mis hermanos, impropensos, nos miraron entre sonrisas, y con cada resquicio de dolor, descubrí que el amor siempre se abraza en la vulnerabilidad. Vamos a enfrentar esto juntos, como la familia que somos. Ningún pasado tiene el poder de destruir lo que somos ahora, dije, y en sus ojos, vi una chispa de iluminación que nunca había imaginado presenciar. Ahí, en una habitación llena de verdades y recordando esos momentos de calidez perdida, supe que cada lágrima había abierto un camino hacia la sanación. Era un nuevo comienzo, una fuerte ruptura de cadenas. Y todos nos unimos en un abrazo que resonó mucho más allá de las palabras. En la fragilidad de las verdades reveladas, encontramos finalmente la fuerza para resurgir. La última frase que se me anidó en el pecho resonó con la potencia de un eco, grabándose en mi corazón. El amor no se oculta tras los secretos, florece en cada revelación, incluso en la tormenta más oscura.